Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darwin Omar Orda Zambrano, soy estudiante de la maestría en Juicios Orales y este es un video para la materia de Dogmática Procesal Penal y Principios del Sistema Penal Acusatorio. El tema que vamos a tratar en esta ocasión es con respecto a la teoría del caso, una explicación de parte del maestro Óscar Peña González, donde básicamente explicaremos eh, las generalidades de la teoría del caso, una definición, cuándo se construye la teoría del caso, las características de la teoría del caso, la utilidad de la teoría del caso, la importancia de la teoría del caso, cuáles son los elementos de la teoría del caso y cómo se construye. ¿Sí? Eh, Sin más elementos, sin más alargamiento, eh, procedo a dar explicación del caso. En, a partir de del nuevo sistema adversarial que tenemos, es necesario, es muy importante, ¿sí? Lo que representa y significa la teoría del caso. La teoría del caso es la base sobre la cual descansa el nuevo sistema penal acusatorio. ¿Sí? En esta teoría lo que hacemos es construir con base a distintos elementos en qué sucedió, cómo sucedió, qué elementos o qué sentimientos o cuál fue el contexto sobre el cual se dieron los hechos y si existe o no una responsabilidad por parte de la persona señalada como presunto responsable. Hay que tomar en cuenta que la carga principal de la prueba la tiene ciertamente la parte acusadora, eh, que tenemos una presunción de inocencia, por lo cual cada una de las teorías, cada uno de las dos partes que son intervinientes de un juicio oral, tienen que construir toda una teoría sobre qué sucedió, cómo sucedió, de qué manera sucedió y qué elementos se dieron. En, ¿Cuándo se construye esta teoría? Esta teoría se construye para la parte fiscalía o la parte acusadora a partir de la señalización por parte de una persona de un hecho delictivo, aparte de la denuncia, por parte de el momento que una autoridad toma parte de un hecho, en ese momento la fiscalía empieza a construir su teoría del caso. Por parte de la defensa es a partir del momento donde declara un imputado y en ese momento, a partir de esos hechos, se empieza a construir todo lo que significará una teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? La teoría del caso es eh, el relato creíble, lógico, por parte, con argumentos jurídicos por parte tanto de la Fiscalía como por parte de la defensa, sobre los hechos relacionados, ¿sí? Sobre los hechos dados y que cada una de las partes tiene que demostrar en su momento, ¿sí? O eximir en su momento. ¿Ok? ¿Qué características tiene la teoría del caso? La teoría del caso, para empezar, tiene que ser única. ¿Sí? Tenemos como primer elemento, como primera parte importante al momento de empezar una teoría del caso, tenemos que definir en qué términos va a ir, cómo va a construirse, y tenemos que fundamentar una verdadera teoría del caso, ¿sí? Y al decir teoría del caso, decir única es que obviamente esta tiene que ser creíble, ¿sí?
no podemos inventar hechos fantasiosos o que simple y sencillamente sean ilógicos, ¿sí? Tienen que tener una suficiencia jurídica, ¿sí? Tienen que tener una base por parte de la Fiscalía sobre la responsabilidad de la persona, la imputabilidad de la persona, sobre el hecho que realizó, si se encuadra sobre algún elemento jurídico. Todo eso tiene que hacerse y es una explicación por parte de tanto de Fiscalía como por parte de la defensa hacia el juzgador y que trata de presentarle una película, ¿sí? Que sea lo suficientemente creíble, lo suficientemente fuerte, basado en hechos que obviamente no le puedan controvertir, o si se van a controvertir, puedan en un momento dado ellos seguir llevando el caso, ¿sí? Y poder llegar con éxito a una situación. Muchas veces desde la creación de la teoría del caso se cae un caso cuando no se toman bien todos esos elementos y creamos una teoría que no nos lleva a un resultado, ¿sí? En ese sentido hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, al momento que vamos a empezar a crear la teoría del caso, tenemos que organizar el alegato de apertura, planearlo, de qué manera, qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, ponerle un nombre a ese caso, organizar en qué forma van a ir, cuáles van a ser las pruebas que vamos a presentar, qué testigos vamos a presentar. Dicen que psicológicamente en las primeras y las últimas son las más fuertes o las que más se le quedan en la mente del juzgador. Es posible. Sin embargo, todas y cada una de ellas son importantes. Tenemos que crear esa teoría del caso pensando en tanto el interrogatorio que le vamos a hacer, los medios de prueba que estamos presentando, como en este caso el contrainterrogatorio que le vamos a hacer a los testigos de la contraparte, ¿no? En el camino nosotros tenemos que crear ya de una vez mentalmente todo lo que es el alegato de conclusión y se trata de ir construyendo todo este rompecabezas para que podamos verdaderamente llegar ya sea a una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, porque ese es el final de un juicio oral, ¿sí? Tenemos que adoptar, tenemos que saber qué estrategia vamos a realizar en la defensa sobre la responsabilidad, sobre la no responsabilidad, si la persona estuvo, si la persona no estuvo, si hubo los motivos, si hubo el móvil, todo eso tenemos que construir. Al final de cuentas, no se trata solamente al momento de que nosotros vamos llevando un juicio oral, objetar por objetar y tratar de ir lo que comúnmente le llamamos chicaneadas, o sea, ir alargando y alargando el proceso, cuando realmente los elementos importantes, los elementos que le dan fuerza a un juicio, no los estamos contradiciendo o no los estamos ajustando para para que el juzgador tome la mejor de las decisiones, ¿no? En ese sentido, se dice que la importancia que tiene para la teoría del caso, para la fiscalía es crear mentalmente todos los elementos que tengan una lógica, que tengan un funcionamiento para poder llegar a una acusación bien como debe de ser y poderse desarrollarse perfectamente la teoría que ellos han construido. Y por parte de la defensa, el crear todos los elementos y demás para, en este caso, dejar por una duda razonable o la exención de responsabilidad por parte de una persona por imputabilidad o por cualquiera de los elementos, ¿no? Se dice, te explica el maestro Oscar, que hay tres elementos en la teoría del caso. Un elemento fáctico, ¿sí? Que es la historia como tal. Eh, un elemento jurídico, que es qué tanto la historia por parte de la fiscalía tiene los elementos jurídicos para que
sea determinada una persona como responsable, o en el caso de la defensa, los elementos para declarar a la persona como no responsable de tal hecho. Y juntando estas dos partes, tenemos un tercer elemento que es la parte probatoria. Podemos contar una buena historia, pero si no tenemos los elementos jurídicos y no tenemos la parte probatoria, pues solamente es una historia muy bonita, pero hasta ahí. En el caso de tener la parte historia más la parte jurídica que esté fundamentada, sí, pero si no se puede probar, pues tenemos una historia de un delito, pero donde no podemos declarar a una persona como responsable porque no pudo probarse el hecho. Hay que tomar en cuenta que hay que demostrar perfectamente el hecho y darle certeza sobre su responsabilidad, sobre la autoría del hecho y demostrar si lo hizo o no lo hizo. Y, o si no existen los requisitos para que se configure en un tipo penal. ¿Sí? También tenemos que, por ejemplo, al momento de construir la teoría del caso, tenemos que tomar en cuenta las acciones, las circunstancias de modo, tiempo y lugar si se cumplen, los lugares, los escenarios, los personajes, tomar en cuenta la cultura, los sentimientos, las creencias, qué, qué elementos se dieron o cuál fue el contexto bajo el cual sucedió determinado hecho. Y al final de cuentas demostrar si hubo esos instrumentos y sobre todo si hubo el resultado de la acción. ¿Sí? Eh, En el caso de la construcción de la teoría del caso, se determina que tiene que haber, para empezar, una construcción de una proposición fáctica, ¿sí? Que es decir, el crear perfectamente la propuesta de historia, llámese fiscalía, llámese defensa, donde se van creando los elementos, eh, en cada uno de ellos por su parte determinará cuáles son los medios de prueba que van a presentar, con esos dos partes van creando el relato, ¿sí? Que van a presentar y que van a exhibir frente al juzgador, eh, tanto por fiscalía como por parte de defensa van a demostrar si hay un móvil, ¿sí? Pero sobre todo y principalmente yo considero que uno de los elementos claves son que de entrada la historia tiene que ser creíble. No puedes inventar una teoría del caso sobre algo que no sea creíble. Y uno, y dos, tiene que tener una lógica. Tienen que tener una lógica los hechos, los elementos, los sucesos, para determinar la responsabilidad o la no responsabilidad de la persona. Por último, y no menos importante, se toma en cuenta que hay que ponerle un tema a la teoría del caso. Ese tema tiene que ser corto, tiene que ser de fácil de recordación, no debe tener una alusión jurídica, ¿sí? O legal, y se prefiere que tenga una especie de mensaje subliminal para determinar la pretensión de parte del abogado. ¿Qué es la teoría del caso al final de la historia? La teoría del caso es el mensaje que quiere dar un abogado sobre qué sucedió en determinado hecho y el abogado es quien presenta ese mensaje. Este, el mensaje será malo si el mensajero es malo, ¿sí? Y entonces nosotros como abogados tenemos que preparar perfectamente todos los elementos, ya comentamos cada una de las cosas, con las cuales poder construir verdaderamente una teoría del caso y llevarla a través de los hechos, a través de la historia, a un resultado hacia el juzgador. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta luego.